también a comentarnos lo que está pasando con la escuela de verano, qué pasa con la sustentabilidad, y sabemos que desde la Universidad de Concepción a la vanguardia con esta instancia, por ejemplo, con el taller de sustentabilidad, comunicación y recursos gráficos accesibles. Nos acompaña el coordinador de UDEC Más Sustentable, Alejandro Tudela. Un gusto, Alejandro, que nos pueda acompañar. Hola, Constanza, buenos días. Para comentar este taller y todo lo que se está generando de UDEC Más Sustentable, porque capacitar, entregar estas herramientas, sobre todo en el área de las comunicaciones, es el puente ahí para llegar a toda la comunidad. Mira, en la coordinación de UDEC Más Sustentable nos hemos dado cuenta de la necesidad de mejorar el cómo mostramos al público la información que vamos generando en la universidad y también hacia afuera, ¿no? Y en esa línea apareció la necesidad de un taller donde Macarena Valdivia, de la Dirección de Docencia, preparó material que normalmente se utiliza para académicos o académicas, pero en este caso se enfocó hacia comunicadores, comunicadoras y diseñadores, para que efectivamente en el diseño del material se considere, por ejemplo, personas con problemas de visión, a veces personas con problemas de audición, hay un tema de contraste de colores, hay un montón de detalles que probablemente hace 20 años nadie se preocupaba, ¿no? Pero ciertamente ahora es un tema relevante porque queremos ser inclusivos, estamos apuntando a la diversidad de la persona, a la diversidad de la gente que lee las publicaciones o que es nuestra audiencia. Sí, una cosa es también ese público que constantemente está atento a esto, y lo otro es cómo atraemos a nuevo público, cómo damos un punto de vista distinto a esas personas que quizás lamentablemente todavía no tienen conexión con los temas sustentables y todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Hay un tema de sensibilización y ciertamente la primera parte del taller era con inclusión y accesibilidad. La segunda parte del taller, y ahí viene quizás lo que tú decías, es cómo también en la preparación de material gráfico y textual, vamos incorporando aquellos elementos de la sustentabilidad que a veces no son tan visibles, claro, o que la gente tiende a no asociar. Nuestro marco de referencia son la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en ese marco, la segunda parte del taller de ayer, que fue básicamente contarles a comunicadores y diseñadores que cuando uno habla de sustentabilidad no es solo el tema ambiental, que es algo que ha instalado desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene que ver también con temas de inclusión social, con temas económicos también, con crecimiento económico, con desarrollo, con productividad, con equidad de género. Y ayer fue ese el ejercicio. Básicamente tomamos 3 notas que aparecen en Noticias UDEC y le decimos, bueno, ¿y usted esto con qué la asocia? ¿Con qué ODS se asocia esto? Y la gente, bueno, usualmente a esto de ambiente, sí, pero algo más. Y aquí un tema clave son las alianzas. Y ahí yo voy a reforzar este trabajo con la Dirección de Docencia, porque fue una alianza estratégica entre la dirección y nosotros para trabajar con comunicadores y en este caso levantar una plataforma de visibilización de acciones en la UDEC. Sí, lo que hay con siempre la confusión entre sustentabilidad y sostenibilidad. Eso fue una pregunta que apareció ayer y de hecho lo que le dijimos a la persona que levantó el tema fue que en realidad es una discusión no cerrada. ¿Ya? Hay varias versiones por qué se usan uno u otro término, hay un tema hasta de semántica, pero si nos ponemos a discutir de aquello, no vamos a avanzar lo que tenemos que avanzar. Sí, pues. O sea, podemos ver un café y conversar acerca de cuál será la mejor opción. De hecho, en el gobierno, en el Estado de Chile, se habla de los dos términos. O sea, si tú revisas el material, se usan indistintamente, porque en realidad lo que interesa es la base. Sí, me acuerdo, tuve un electivo, desarrollo sustentable, y claro, y se daba ese debate entre lo sustentable y lo sostenible, y era como, bueno, mientras se esté trabajando en eso, que estemos todos y en el largo plazo. Sencillo. Eso es lo fundamental, y claro, el trabajo con los comunicadores y el trabajo con el mundo artístico, con el arte en general, que sensibiliza, que atrae. Hay algo en lo personal que para mí el arte puede incomodar, puede gustar, pero que genere algo. Y cómo también está dentro del mismo marco de la Escuela de Verano, arte y sustentabilidad. Ya, eso es una experiencia, al menos para mí, bastante innovadora. No es lo mismo ir a una galería de arte y ver una obra y de repente pensar, ¿qué quiso decir el artista con esto? A que uno interprete en forma premeditada un trabajo de arte. Entonces, en este caso fue un trabajo con Jimena Cortés, de la BRIM. Ahora, esta historia es más larga porque partió el 2022, en octubre, en una conversación con el curador de la Pinacoteca, Samuel Quiroga. Partió como, oye, ¿habrán obras en el depósito de la Pinacoteca que tengan que ver con sustentabilidad? O sea, debe haberla. Entonces, de algo así como, ¿habrá algo? Terminó en, hagamos un taller. Entonces, hace un año atrás, en la Escuela de Verano del 23, hubo un taller para artistas,
donde les contamos los ODS. Hay que reconocer un poco lo que tú decías, ¿no? Que hay gente que no comparte su estructura, su naturaleza, pero yo creo que en la esencia todos estamos de acuerdo que queremos seguir estando acá. Claro. Y no solo nosotros, las generaciones futuras también, y vivir bien. Entonces, con esa mirada, un poquito más amplia quizás, durante el 23 estuvimos hablando de este asunto, qué podíamos hacer, buscando quizás una fuente de financiamiento. Bueno, y producto de aquello, ya en octubre del año pasado, comenzamos a hablar del tema y hubo que hacer un paseo por el depósito de la Pinacoteca identificando 17 obras, una por cada ODS, y a partir de aquello, con una lectura que tanto Jimena como yo les dimos, buscar a un artista o un artista que tuviera vínculos con aquella obra y que generara una propuesta alternativa. Y ahí tenemos ahora en la Casa del Arte, en la Escuela de Verano, hasta mayo de este año, ya una exposición de la Pinacoteca como tal, pero dentro de ella están insertas 17 obras del depósito con una propuesta alternativa de un artista y además unos textos curatoriales que preparamos allí. Alejandro, lo que hay, mira, podemos coordinar, hay una visita guiada también para motivar a todas las personas que puedan asistir hasta mayo de manera gratuita, que lo tenemos ahí a pasos del Centro de Concepción, la Pinacoteca. Hombre de la ingeniería, pasar también a la curatoría. ¿Lo habías pensado en algún momento? ¿Habías tenido algún acercamiento en esto? No, de hecho fue así como alguien me dijo, oye, ¿por qué hace un ingeniero ahí? Bueno, uno también puede mirar y tener percepciones, ¿no? Sí, es propio de la naturaleza humana. Pero yo creo que fue un ejercicio bonito, ¿ya? No es un ejercicio fácil, porque uno de repente ve un paisaje y uno se imagina un montón de cosas. Además que muchas veces uno, bueno, hablo por mí, uno puede tender a romantizar ciertas situaciones y en realidad si uno hace un paseo por la exposición completa en la Pinacoteca, pero en particular aquellos ODS que levantamos nosotros, a veces algo que parece romántico, bucólico, no es tal porque hay una tragedia detrás, ¿no? Y ahí viene la interpretación que uno hace y en el contexto actual, porque piensa que muchas obras llevan más de 50 años en el depósito y fueron escritas en un contexto completamente diferente. Entonces es como releer algo que se hizo hace mucho tiempo con la mirada actual, pensando en el futuro, más la lectura que hizo un artista o un artista acerca de aquello. No, y lo que hay, además de las artes, hemos hablado acá con curadores de alguna exposición acá en la Pinacoteca o en otro contexto. Uno, depende del día también, pues. Quizás fuiste al depósito, viste esto, oye, pero después lo procesaste de otra manera. ¿Cómo se fue gestando hasta decir, mira, vamos a llegar a esto? Mira, aquí me acuerdo de la exposición de Paulina Urrutia en la inauguración de la escuela, cuando ella dice que cada representación que hacía de una obra era distinta. Sí. Porque cambia el público y cambia la emoción de la persona en el momento. Bueno, aquí lo que tú dices, exactamente igual. La misma pintura mirada 2 días distintos, con diferentes cargas emocionales, tienen lecturas distintas. Y de hecho, dependiendo de la sensibilidad que uno tenga y el estado de ánimo que tenga, probablemente la lectura que hace va a cambiar. Y yo creo que fue lo que a mí me pasó. Y probablemente a Jimena también. Jimena es crítica de arte y tiene más experiencia en esto, ¿no? Pero al menos a mí que en ese trabajo, ese ejercicio de estar pensando más allá de una pintura y una técnica es qué me dice y quizás qué estuvo pensando el artista o la artista en su ejecución. Sí, eso es lo bonito de las artes en general, que uno puede ir un día, podemos ir hoy día en la tarde a ver la muestra, podemos ir después en febrero, en marzo y vamos a tener otras percepciones, otras instancias. Alejandro, dentro de lo que hay con UDEC más sustentable también, de lo que se genera la alianza o acercar esto a la comunidad de manera transversal. Siempre abordamos esto con las diversas reparticiones de la Universidad de Concepción porque muchos y muchas desde afuera piensan que cuando hablamos de alguna entidad de la UDEC es para la comunidad UDEC y el trabajo que se realiza de acercar esto a lo transversal, no solamente acá en la región del Biobío, siempre señalamos una institución birregional, pero con una presencia a nivel nacional e internacional. ¿Cómo son esos desafíos también 2024? Mira, yo creo que ahí es relevante lo que tú decías, ¿no? Tener claro que nuestro trabajo no es solamente dentro de la comunidad UDEC, se va más allá de los campus, ¿okay? Y en ese sentido, vía la BRIM y vinculación social como dirección, lo que hemos hecho es durante el año hacer acciones con diferentes grupos de interés, potenciando, y aquí volvemos al marco, ¿no? Potenciando temas, por ejemplo, la economía local. ¿Ya? Este sábado tenemos un taller, otro taller, ¿ya? Que tiene que ver con temas de salud, autocuidado y cuidado de la biodiversidad. Es un taller al mirador alemán, es un taller de senderismo
cuya ruta es el camino al mirador con destino al mirador. Es un trabajo con caminantes del sur, ¿okay? Un grupo que hace trabajo de senderismo y la idea es, bueno, hicimos una convocatoria, se llenaron los cupos y en ingeniería va a partir una sesión introductoria acerca de qué es el senderismo, un senderismo responsable, Sí, po. porque mal que mal tenemos que preocuparnos de cuidar ese espacio natural y cualquier espacio en rigor. Y luego de aquello, con apoyo de capacitadores, gente que capacita en el Parque Cerro Caracol, se va a hacer el trayecto caminando hasta la cumbre. Qué Lo buena. bueno es que la gente que trabaja para el Parque Cerro Caracol tiene experiencia en esto también, hay especialistas en temas de flora, de fauna, así que va a ser un trayecto entretenido de ir conociendo el trayecto. Bueno, antes yo subía bastante seguido al cerro, no hace tiempo que no voy, efecto pandemia, No, está pero precioso. ciertamente ha tenido un cambio importante. Yo me acuerdo en la zona del Mirador Alemán hubo una tala de árboles introducidos, ahora hay árboles Sí, nativos. nativos. Voy a ver cuánto crecieron, porque las condiciones climáticas son otras, Sí. pero es parte del aprendizaje, hay que saber qué está sucediendo en el entorno natural. Y así que esa es la tercera actividad en el marco de la Escuela de Verano, Mira, que es qué ese bueno. taller. Como tú dices, vinculación con la comunidad. Sí, importante ahí destacar, yo me acerqué al Cerro Caracol en pandemia, en la Ya. franja del horario Horarios deportivo, libres, sí, sí. ahí aprovechaba de ir y claro, yo antes no había ido porque de hecho hemos acá tenido diversas conversaciones con el Parque Metropolitano Cerro Caracol de cambiarle esa cara que había de la inseguridad, hay guardias constantes, están los baños disponibles, entonces también hay un llamado a la familia a aprovechar nuestros territorios. A través de UDEC Sustentable, la cuenta de Instagram, podemos ir conociendo, por ejemplo, lo que va a pasar hoy día a las 17 horas con esta tarde en la Huerta UDEC, la primera infancia y sonoterapia. Bueno, Tenemos ahí diversas actividades. Es una actividad de vinculación social. El huerto UDEC está en la zona del CFRD, los gimnasios. Ay, qué atrasito. ¿Ok? Y ciertamente yo he estado todo el año trabajando en esto, no es solo ahora, el año completo con la Junta de Vecinos, con la comunidad interna, en mostrar la factibilidad de tener con tus manos un alimento sano, natural y de bajo costo. Así que ciertamente lo de 10 de la tarde es parte del trabajo. Y aquí yo voy a lo de S17, que son las alianzas. O sea, uno solo, comillas, no se salva. Requiere aliarse con otros y otras para avanzar en esto de ser más sustentables. Importante, ahí estamos revisando en pantalla UDEC Sustentable, ahí lo que comentábamos anteriormente, arte y sustentabilidad, diálogos al alero de la colección Pinacoteca UDEC, ahí bajo la curatoría de Jimena Cortés y Alejandro Tudela. Ahí está lo que comentábamos hoy a las 17 horas, haciendo la invitación ahí para que lleven su mantita, sombrero y el bloqueador solar correspondiente, porque sí, se esperan sobre 22, 23 graditos esta jornada, así que importante ahí para protegernos. Esperar tener más conversaciones acá en esta época de verano, Alejandro, que harto se está realizando desde la UDEC. Muchas gracias por la invitación.